Bueno, después de mucho tiempo salimos de casa, estamos de visita en este caso en la Fundación de la Clínica de Nefrología. Estamos con el doctor Luis, que siempre nos da la bienvenida y nos abre sus puertas para charlar acerca de la situación de la actualidad en la ciudad de Santa Fe puntualmente. Nos están viendo de toda la región, pero vamos a hacer hincapié en el movimiento de aquellas personas que tienen que cuidarnos a través de los sistemas de salud, cómo se mueven dentro de los distintos sistemas de salud. Luis, gracias por abrirnos las puertas. No, al contrario. Bueno, primero ante el público, decirle de que estamos manteniendo la distancia social en esta entrevista, ya que es la primera salida, que simplemente lo hacemos a los fines de que la voz sea más nítida y que la gente pueda entender mejor lo que hablamos, pero que todas las medidas con respecto al aislamiento y al uso, ¿no es cierto?, de mascarillas, respetamos en todas las instancias, ¿no es cierto?, tanto en la parte asistencial como en investigación o como docencia, lo mantenemos de acuerdo a las normas que tenemos tanto a nivel nación como de provincia. O sea que si yo me voy a hacer un estudio, sí, me van a atender con barbijo, con mascarilla, con todo. Las medidas aún en diagnóstico por imagen, por ejemplo, ya que mencionás, es medidas de acrílico, protección del personal, no se permite el ingreso, ¿no es cierto?, al centro asistencial, en este caso al sanatorio, sin, prefiero llamarle barbijo, porque a veces el término tapaboca habla que solamente es, y no es así, la nariz debe estar cubierta, porque sabemos que es la vía de salida y de entrada más importante que tiene el virus. Y se hace en nuestro sanatorio y consensuado con la provincia y con todos el resto de los sanatorios de la ciudad, un control de ingreso que se llama trisage, pero bueno, el nombre, digámosle, un control de ingreso con personal de seguridad y de enfermería, donde se hace una pequeña declaración jurada acerca de síntomas antes de ingresar a la institución. Bien. Edad, si presenta algún síntoma y si tiene algún padecimiento en particular. Si hay síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, los síntomas que ustedes saben clásicos, falta de gusto, falta de olfato, el paciente inmediatamente se deriva a un consultorio que se llama de síntomas respiratorios. O sea, todo paciente que estuviera en posibilidad de tener un síndrome asociado a síntomas de COVID, se lo transfiere a otra unidad de consultorios para su atención. Perfecto. Si el caso lo amerita, en el mismo consultorio de guardia de COVID se hace un hisopado para PCR que en conexión con las autoridades provinciales se informa en un término adecuado. Si el paciente tiene síntomas compatibles y aparte criterios de internación, hay ya una normativa a nivel ciudad que son derivados de instituciones públicas. El tratamiento de internación, ya sea de casos moderados o de casos graves, se vehiculiza a través aunque tenga obra del social, hospital, con independencia de la cobertura que tenga el paciente. Bien. Y si requirieran terapia intensiva es lo mismo. Eso en primera instancia mientras, digamos, tengamos una buena contención. Si esa línea pública se excede en algún momento, que no parece que haya ocurrido hasta el momento, las instituciones privadas están al servicio de las autoridades sanitarias para dar internación o tratamiento o cuidado o terapia intensiva o respiradores o lo que sea, si la capacidad hospitalaria fuera rebasada. Doctor, ¿cuál es su lectura de estos primeros 2 meses, podemos decir, de pandemia, viendo todo el mundo desde Santa Fe? Sí, a ver, hay que entender que una epidemia está dada en la expansión de una enfermedad transmisible. Por ejemplo, el dengue es una epidemia. Cuando aumentan un número de casos que no está más allá de lo esperable. ¿Está bien? Ahora, dada a veces la contagiosidad de la enfermedad transmisible,
y la alta difusibilidad y la expansión a nivel internacional o más allá de las fronteras es lo que se considera una pandemia. Ese es el problema que tenemos. Nosotros, como Estado, como Argentina, estamos inmersos no en una epidemia, sino en una pandemia. Entonces uno debería tomar las historias de las pandemias, no vayamos muy atrás, vamos a tratar de hacer lo último. Todos recordarán, hubo en el año cercano al 2000 una epidemia de coronavirus, que no llegó a ser una verdadera pandemia porque quedó como un foco, si ustedes se acuerdan, el SARS, que significa en inglés el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, por decirlo, ¿no? Que era producido por un coronavirus. Sin embargo, quedó como abortada esa situación, no pasó a ser una pandemia. Y después hubo otro episodio, que es el MERS, que es el Middle East, significa el Medio Oeste, enfermedad aguda respiratoria, que también fue un coronavirus que quedó como atenuado. Después vino en el 2010, si ustedes recordarán, la famosa epidemia, que fue pandemia, de la influenza de tipo A. Esta es una enfermedad nueva, absolutamente vieja. La epidemia que produjo la famosa que ahora se retrotrae, que uno la estudiaba cuando estudiaba medicina, y eso ya pasó, ¿no? De 1918 fue producida por un virus de influencia del grupo A, el N1H1. ¿Y cómo? Pero no es nuevo. Es decir, los virus se asimilan a las poblaciones que pasado el tiempo van perdiendo el recuerdo de esa enfermedad y, por ejemplo, como en 1957 hubo una grandísima epidemia que ya nadie se acuerda de influenza en los Estados Unidos, que murieron casi 70.000 personas por esa causa, que fue producida por un N3H3. ¿Sí, cómo? Bueno, el mundo había perdido la memoria defensiva frente al N3H3 y se reinfectó con ese virus. Después del 57 para acá fue un virus predominante hasta que volvió nuevamente en el 2010 este virus. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, las epidemias no es nada nuevo. Lo que pasa es que vamos avanzando y olvidando algunas cuestiones. ¿Por qué pudo ser más yugulable o más controlable la epidemia del 2010 de influenza de la gripe A? Porque en realidad no tuvo la dimensión de esto de enfermedad, que fue una pandemia. ¿Y por qué pudo controlarse mejor? Por dos razones básicas. Una es que la tecnología para hacer vacunas de la influenza ya estaba muy desarrollada y llevaba mucho tiempo. Cuando habla de tecnología... Tecnología es cómo hacer una vacuna, bien, que es lo que no tenemos en este momento para coronavirus. Después de esas dos epidemias del MERS y del SARS de aquella época, que estoy diciendo, el comienzo del 2000, no se desarrolló una tecnología para generar vacunas para coronavirus. Entonces hoy no hay desarrollo tecnológico, ustedes lo ven todos los días. Salió uno, sí, el grupo de Oxford, el grupo de Oxford, el grupo de China, el otro, pero no hay una tecnología todavía apropiada o aprobada como en la influenza. Eso ayudó a que prácticamente en menos de un año se tuviera una vacuna N1H1. Hoy compramos vacuna N1H1 o la distribuye el Estado, como si la verdad nada hubiera pasado. Y la segunda cosa de esa epidemia de influenza fue que rápidamente se encontró un antiviral que ya estaba en prueba, o que por lo menos tuvo el éxito, el oseltamivir, de que funcionaba. Entonces hoy tenemos dos problemas con el coronavirus. Primero, no tenemos una tecnología para este tipo de virus. Y dos, no tenemos tampoco una medicación adecuada antiviral que realmente funcione. Entonces todas por meses. Bien, pregunto, si usted fuera el virus, sí, ¿a qué le tendría miedo? Usted como virus quiere vivir, quiere seguir propagándose. Mirá, me venís al pie para hacer una aclaración que hoy venía pensando. Filosofía y biología son dos cosas que son difíciles a veces de compatibilizar. No compatibilizar, sino que
puede conversarse. Pero la biología, no te estoy hablando de la medicina. La medicina es una actividad moderna. La biología es muy antigua y tiene sus leyes. A veces queremos adaptar, ¿no es cierto?, a nuestro pensamiento humano, o nuestras creencias, o nuestra filosofía, cosas que dependen de cosas tan antiguas, de leyes biológicas, que nosotros no podemos controlar. En realidad es una fantasía lo que tratamos de pensar cómo sería en realidad, y hasta filosofamos sobre el virus. Y el virus tiene una idiosincrasia propia, que es lo que vos preguntabas, ¿no? ¿Qué haría si yo fuera el virus? Hay un viejo principio en infectología que a veces no se toca muy a fondo, que es el siguiente. Para una enfermedad transmisible o infecciosa hay que tener siempre en cuenta la persona que va a ser invadida, el huésped, y el elemento invasivo. El elemento invasivo sería el virus, el huésped sería la persona. Entonces primero tratamos como un falso concepto de homogeneizar los huéspedes. O sea, todos los hombres somos todos iguales, ¿no? O sea, que es una pandemia, no somos todos iguales, ¿no? Genéticamente somos diferentes, la resistencia que tenemos es diferente, el nivel socioeconómico que tenemos es diferente, el nivel cultural es diferente, todo lo demás. Diversidad. Pero del otro lado del señor virus también existe la diversidad. O sea, no podemos pensar que el virus, porque tenga una secuencia génica determinada, sea exactamente igual. No todas las cepas son absolutamente iguales. No me alcanza para explicar por qué los señores de Chile tienen mayor virulencia y mayor muerte porque tomaron menos medidas o no, o por qué la diferencia entre Bélgica y Holanda estando al lado, o entre Noruega y Suecia. No sabemos cuál fue el caso cero de Suecia, no sabemos cuál es el caso cero de Noruega. Entonces tampoco podemos aventurar que las medidas generales hayan sido aplicadas de una u otra forma. No creo que haya mucha diferencia, todos conocemos cómo son los suecos y cómo son los noruegos, no creo que haya mucha diferencia en el manejo social entre uno y otro. Son gente que tienen un contacto relativo, tienen su forma de expresión. Con esto quiero decir, no siempre el mismo cepa de virus está produciendo los mismos daños. Y tampoco los lugares donde el virus puede ir son exactamente igual. No es lo mismo una población extendida que una población hacinada. Pero va a ocurrir, esto ocurrió siempre en las epidemias. Los lugares donde hay más hacinamiento son donde mayor cantidad de casos se producen y mayor cantidad de daño produce. Cuarteles ya no hay más, pero si ustedes, todo el mundo sabe, ¿dónde se dio el primer caso de la famosa fiebre española que se le adjudicaron a los españoles, pero en realidad comenzó en Estados Unidos, donde en un cuartel, en Kansas. Los contagios el contagio en los geriátricos, claro, de toda la vida se sabe. Que el personal médico sea el más afectado, siempre ocurrió. O sea, todo lo que estamos viendo no es una cosa absolutamente nueva. Ya lo han estudiado. Ya ha ocurrido. Lo bueno de todo esto es que todas esas cosas que ocurrieron dejaron medidas simples que son las que estamos usando hoy y que son muy buenas. El aislamiento. La cuarentena, cerrar las fronteras. Claro. O sea, ¿cómo venía antes Ahora van en avión, antes venían en barco, dejaban el puerto afuera, no entra nadie ni sale nadie. Tal cual. O sea que como virus usted tendría miedo a la falta de huésped. Claro. Con eso podemos combatir. Claro, y la otra cosa también, que esto sí es filosofía, pero a ver. No sé si es aplicable porque estoy como contradiciéndome. El virus no sabe con quién se metió. Porque si uno ve la evolución biológica que tiene una estructura humana comparada con un virus, va a perder siempre. No puede una estructura tan pequeña terminar como especie con una estructura tan grande como somos nosotros, tan desarrollada. O sea, este repique permanente hace que el virus también se vaya debilitando. Algunos no están de acuerdo con la teoría del debilitamiento del virus,
Pero es como si vos dijeras, che, tengo el mismo toner, ¿sabés qué? Y voy a sacar 1000 fotocopias, 1500, 2000. La 2500 no te va a salir como la primera que sacaste con el toner. Doctor, nos vamos quedando ya sin tiempo. Para agradecerle, nos va a sobrar tiempo y posibilidad de volver a juntarnos. ¿Cómo no? Pero ¿Cómo no? Me gustaría el mensaje de tranquilidad para Sí, toda por la supuesto. gente. Yo, tal vez nos extendimos demasiado en temas demasiado técnicos o demasiado, pero es importante que la gente lo conozca. Yo creo que esto se va a superar. El mundo lo va a superar, porque es la historia, así ha sido. Con un gran daño, pero se va a superar. No me gusta la palabra la nueva normalidad. En realidad, normalidad o no, tenemos que ir viendo a ver cómo se desarrolla la vida en forma diferente. Recién charlábamos, las cuestiones virtuales posiblemente no desaparezcan. Y creo que habrá que ver, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla el tema vacunas. Pero la vacuna a lo mejor en vez de estar a fin de año, estará en 1 año y medio, pero alguna novedad de eso seguramente vamos a tener. Y vamos a tener seguramente algún antiviral que para aquellos que estén enfermos pueda ser efectivo como hubo con la gripe A. Muchísimas gracias. No, al contrario. Hasta la próxima. No, gracias.